Ahí pareciera. Me pareciera ir queriendo. ¿Ya estamos presentando? Bien. Ahí ven el PowerPoint. Sí, ya Perfecto. está. Bien, vamos. Bueno, la clase pasada habíamos visto, todos ustedes habían visto en el campus la imagen esta, ¿sí? Que muchos pusieron cosas muy lindas, donde decían que eran espermatozoides intentando fecundar un óvulo, que eran un bosque, muchas personas dijeron que eran como globos dados vuelta, otros lo compararon con obras de un artista, y bueno, no, eh, este dibujo que vemos acá, en realidad no es un dibujo, es una foto de neuronas del cerebro de un ratón, ¿sí? Que fueron marcadas con distintos colores, según las proteínas de cada una de las neuronas, y en realidad esta imagen es un zoom de esta otra imagen, ¿sí? Donde se marca todo este sector que se llama hipocampo del cerebro del ratón. Y justamente me sirve esto para ver nuevamente que las células forman tejidos y esos tejidos forman órganos, ¿sí? El hipotálamo, en nuestro caso, está en la base del encéfalo, mientras que en los ratones está por encima, ¿sí? Y da toda la vuelta, lo rodea y es mucho más grande. Y este hipocampo le sirve a los ratones para poder ubicarse espacialmente. Este hipocampo está dentro del encéfalo que forma parte del cerebro de estos ratones y que forman al individuo, ¿sí? Ratón. Y esto un poco me da el pie para poder empezar con el tema de la clase de hoy, que son los niveles de organización de la materia. Ahí hay gente que está pidiendo entrar, pero que, a ver, no la puedo dejar entrar porque estoy presentando. Eh, bueno, niveles de organización de la materia siempre se va desde el nivel más pequeño, ¿sí? De la porción más pequeña de materia, que es el átomo, hacia la molécula, y de ahí vamos pasando por los diferentes niveles, ¿sí? Los átomos, que son los que están acá arriba, van a formar moléculas, esas moléculas van a formar células, las células, todas las células iguales, van a formar tejidos. Los tejidos van a formar órganos, ¿sí? Por ejemplo, el hueso. Los órganos van a formar sistemas de órganos, en este caso el esqueleto, que van a formar un individuo, en este caso es un elefante. Todos los elefantes van a formar una población de elefantes insertos en un lugar donde también hay jirafas, cebras y demás, van a formar una comunidad y junto con el paisaje que los rodea forman todo el ecosistema y todos los ecosistemas del mundo juntos forman lo que se denomina biosfera. Estos sistemas de organización tienen una complejidad, siempre lo vemos con una complejidad ascendente, ¿sí? O sea, el átomo es la molécula más simple, los átomos forman moléculas, las moléculas van a juntarse y van a formar macromoléculas, que van a formar organelas celulares, metiéndonos un poquito adentro de las células, van a formar las células, todas las células iguales van a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos, en este caso va a formar el estómago, y estos órganos forman sistemas de órganos, por ejemplo el sistema digestivo, que van a formar a el individuo u organismo pluricelular. ¿Por qué organismo pluricelular? Porque está formado o conformado por muchas células. Vamos a ir viendo cada uno de estos niveles y para eso les traje este videíto en donde la idea es que nos pongamos un poquito en escala de qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a reproducir. Este video es una mujer que está acostada en su parque y la estamos viendo a 10 centímetros de distancia. Y nos vamos a ir alejando de ella. Nos alejamos 100 metros, 1 kilómetro. 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros más arriba.
llegamos a la Luna, todo el sistema solar, los cometas, los asteroides, ahí en el medio está el Sol. Nos seguimos alejando hasta poder ver la Vía Láctea, las galaxias cercanas, hasta llegar a la red cósmica. Y ahora vamos a volver a acercarnos a donde está esta mujer en su parque. Nos vamos a meter adentro del ojo de esta mujer. Tiene el iris, la pupila, la retina. Vamos a ir a un glóbulo blanco que está pasando por el capilar del ojo. Nos metimos adentro del núcleo donde está el ADN. Y nos acercamos todavía más al ADN, a donde están los átomos que forman el ADN. Si pudiéramos acercarnos más, llegaríamos al núcleo atómico. Bueno, este video que es cortito, ¿sí? En realidad intenta poner un poco en escala todo lo que nosotros vemos o todo lo que está dentro de nuestro cuerpo y hacia afuera. Y entender también un poco cuando hablamos de átomos o de núcleo atómico, son todas cosas que en realidad no podemos ver, porque son cosas muy, muy, muy chiquititas. Esos átomos que son muy chiquitos, es la porción más pequeña de materia, van a ir formando moléculas que van a formar macromoléculas y recién las macromoléculas por ahí, si fueran muy grandes, se podrían ver en un microscopio. Pero en realidad lo que nosotros empezamos a ver en un microscopio con muy, muy buen aumento son organelas celulares o células, ¿sí? Los átomos, moléculas, no las podemos ver. Ahí. Entonces, vamos a ir al primer nivel, es el nivel atómico. El nivel atómico está formado por los átomos. En este caso yo les puse los átomos que forman parte de todos nosotros como seres humanos y son los átomos más importantes para la vida. Vamos a ver que está el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno está formado solamente como partícula subatómica. Este es un nivel más chiquito, ¿sí? Está formado por el protón, que es la carga positiva que ven en el medio, y el electrón, que es la carga negativa que va a dar vueltas alrededor de ese protón, generando esa órbita electrónica. El átomo de hidrógeno es el átomo más simple, el átomo de carbono es el más importante y por eso se los puse en negrita. Estamos formados por esqueletos de carbono a lo largo de todo nuestro cuerpo. El átomo de carbono está formado por 6 neutrones, que son las pelotitas celestes, 6 protones, que son las pelotitas rojas, y a su alrededor están girando 6 electrones. 2 electrones giran bien cerquita del núcleo y 4 electrones giran más alejados. Este átomo de carbono es súper flexible y se va a unir, en su gran mayoría, a hidrógeno y a oxígeno, ¿sí? El átomo de oxígeno está formado por 8 neutrones,
y 8 protones, generando este primer orbital que tiene 2 electrones y el de afuera que tiene 6 electrones. Y tenemos también el átomo de nitrógeno que está formado por 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones a su alrededor. Estos modelos son modelos atómicos, ¿sí? No es lo que ocurre en la realidad. En la realidad hay una nube de cargas negativas, hay un centro que se sabe que es positivo y demás. No es el objetivo de esta materia meternos tanto en los niveles atómicos, pero sí entender que estamos formados por estos 4 átomos en su gran mayoría: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que como regla mnemotécnica forman la palabra chon, ¿sí? Entonces, si nos acordamos de chon, nos acordamos que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son todos los átomos que van a formar parte de las moléculas de la vida. Entonces, además del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también forman gran parte de las moléculas el fósforo, que es esta P, que es un átomo más grande, y el azufre, que también es más grande, ¿sí? Por eso los ven así, según su tamaño es la cantidad de rayitas que van teniendo. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son las moléculas que forman la vida. Los átomos se van a unir y van a formar, les dije, moléculas. Estas moléculas pueden unirse porque un átomo le da un electrón a otro átomo, entonces eso se llama un enlace iónico. Estas moléculas se pueden unir porque los átomos comparten electrones, eso se llama un enlace covalente, y el enlace covalente es el que va a estar presente en la mayoría de las moléculas que van a formar parte de la vida. Y por último, un átomo le puede tirar, ¿sí?, amistosamente, un electrón a otro átomo, generando los enlaces metálicos que forman parte de los metales, como el zinc, el aluminio, que todos deben conocer. El nivel molecular, entonces tenemos moléculas. Esta es la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, cada uno con su protón y su electrón, y van a compartir un electrón, por eso ponen estas rayitas blancas, con el átomo de oxígeno, ¿sí? El átomo de oxígeno tiene 6 electrones, va a compartir uno con un hidrógeno y otro con el otro, formando esta molécula de agua. La molécula de agua, fundamental para la vida, como todos ustedes sabrán. Acá les puse, sí, para saber un poquito más o recordar un poquito más de lo que veíamos en química alguna vez en las vidas. El átomo de hidrógeno puede juntarse con otro átomo de hidrógeno y formar la molécula de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se puede juntar con otro de hidrógeno y con uno de oxígeno, formando la molécula de agua. El átomo de nitrógeno se puede juntar con 3 átomos de hidrógeno, formando el amoníaco, y el átomo de carbono se puede juntar con 4 átomos de hidrógeno, formando esta molécula que es el metano. Esto es un poco para volver y entender que las moléculas se van formando gracias a la suma o a la composición de distintos átomos. Voy a salir para poder dejar entrar a alguien que está queriendo entrar. Perdón. Bueno, entonces, las moléculas, en el nivel molecular, les puse acá la molécula, por ejemplo, de oxígeno. Un oxígeno comparte con otro oxígeno los electrones, formando esta molécula de oxígeno, que es el oxígeno que nosotros respiramos y que también es fundamental para nuestra vida. Este átomo de oxígeno es el oxígeno que producen las plantas y que forma parte de la atmósfera. Así como también forma parte de la atmósfera el nitrógeno en gran medida, el átomo de nitrógeno unido a otro átomo de nitrógeno formando el nitrógeno molecular. El átomo de carbono se puede unir a 2 átomos de oxígeno formando el dióxido de carbono, y también forma parte de las moléculas que aparecen en la atmósfera la molécula de agua y el átomo de oxígeno en menor medida. Todas estas moléculas nosotros las respiramos cada vez que inspiramos y van a ser eliminadas o no de nuestro torrente sanguíneo. También van a ser utilizadas.
Una molécula muy importante que nosotros vemos en biología y que me parece importante que conozcan es la molécula de glucosa. La molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, que son todas las Cs que pueden ver por ahí, son los átomos de carbono. Está formada por 12 átomos de hidrógeno, que son todos los hidrógenos que ven también ahí anotados, y 6 átomos de oxígeno. O sea que la fórmula molecular de la glucosa es carbono, o sea, C6, hidrógeno, que es la H12, oxígeno 6. La molécula de glucosa se puede juntar a otras moléculas de glucosa exactamente iguales a ella y formar, por ejemplo, una molécula que es muy conocida, que es el glucógeno, ¿sí? Acá tienen una molécula de glucosa unida a otra molécula de glucosa que se une a otra y a otra y a otra, formando el glucógeno. El glucógeno estaría dentro del nivel macromolecular. Macro es porque es grande, ¿sí? Por ejemplo, el supermercado Macro es porque es un hipermercado, es un supermercado enorme. Entonces, macromolecular es una molécula enorme, gigante. Esta molécula enorme, gigante, se llama glucógeno. El glucógeno, por ejemplo, lo podemos ver acá un poco mejor, ¿sí? Glucógeno se une, todas estas son glucosas unidas entre sí para formar esta molécula de glucógeno que llega a tener una forma tridimensional y este glucógeno va a estar presente adentro, ¿sí?, de organelas celulares. Dentro de las organelas celulares tenemos diferentes tipos de organelas. Estas organelas van a cumplir su función adentro de la célula. En este caso están viendo una célula animal, que es la que está en el medio. Es una célula eucariota porque tiene núcleo, es la célula verdadera, acuérdense, es una célula eucariota y es animal porque tiene esta forma redondeada, ¿sí? No es vegetal, la célula vegetal, piensen en un tronco que es algo duro, ¿sí? Las células animales piensen en su piel, que es algo que no es tan duro, es más flexible. Entonces no tienen pared celular y las células animales están formadas por todas estas organelas que les puse acá. ¿Cuáles son? Vamos a ir viéndolas una por una y despacito. Por un lado tenemos el núcleo. El núcleo es la organela principal, es la que le da el nombre, y adentro del núcleo se encuentra la información genética principalmente. Se encuentra el ADN adentro de lo que se llaman cromosomas. Por otro lado, tenemos organelas que se encuentran adentro de otras organelas. Este es el caso de los ribosomas. Los ribosomas sintetizan proteínas, o sea que van a formar proteínas. Ahora más adelante vamos a ver qué son estas proteínas, y se van a encontrar estos ribosomas adentro del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una organela que está inmediatamente pegada al núcleo de las células y es una organela que va a funcionar como tránsito de proteínas, de ribosomas, de ARN y demás. Y funciona como un gran lugar de almacenamiento. Una vez que las moléculas pasan por el retículo endoplasmático, van a ir hacia el aparato de Golgi, que es esta otra organela que vemos acá. Este aparato de Golgi va a funcionar como un empaquetador de proteínas, ¿sí? Va a agarrar y las va a ir guardando a las proteínas y va a enviar algunas proteínas fuera de la célula y otras a distintos sectores de la célula que lo necesiten. Tenemos entonces otra organela, que es una organela muy importante y es fundamental, que se llama mitocondria. Las mitocondrias son las organelas encargadas de producir energía en forma de ATP. La molécula de ATP es una molécula que se llama de adenosín trifosfato, que es la molécula con alta carga energética que va a estar y se va a formar en las mitocondrias para que la célula tenga la energía para movilizar todo el resto de las proteínas y de las moléculas que necesite.
Otra de las organelas celulares se llama lisosomas. Los lisosomas son el tacho de basura de la célula, es donde la célula va a reciclar diferentes compuestos o diferentes moléculas y generar otras nuevas, va a romper moléculas grandes y las va a hacer más pequeñas, realizando lo que se denomina el catabolismo celular, ¿sí? Catabolismo porque se destruyen moléculas. Luego tenemos los peroxisomas, que son los que van a detoxificar la célula de compuestos que le hacen daño, como especies reactivas del oxígeno. Y por último tenemos las vacuolas. Las vacuolas en las células animales son muy pequeñas, ¿sí? Son lugares donde la célula va a guardar, como si fuera una alacena, va a guardar alimento y va a guardar diferentes cuestiones. Hay células que tienen vacuolas más grandes y hay células que tienen vacuolas más pequeñas. En general las células animales tienen las vacuolas pequeñas. Acá yo les dejé este cuadro para que lo tengan con todas las organelas comparadas como si fuera una fábrica, ¿sí? Tenemos una fábrica en donde el citoplasma es el terreno de la célula, ¿sí? El citoplasma es donde están embebidas todas estas macromoléculas. Luego tenemos la membrana plasmática, o incluso también puede ser en la célula vegetal, la pared celular, que son las rejas, son las que delimitan a la célula y además permiten el pasaje de distintas sustancias. Tenemos el núcleo como gerente de la célula, tenemos lípidos, el citoesqueleto, la pared celular, la mitocondria, se las puse por ahí, los ribosomas, que es el alimento, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas. Puse todas para que lo tengan y tienen cuál es la función de esa estructura celular dentro de la célula. Esto les va a quedar en el PowerPoint, así que no se desesperen. Bueno, entonces, algo que está bueno, me parece, es entender a la célula como si fuera una fábrica o como si fuera una ciudad, donde la célula está formada por estructuras que son microscópicas. Muchas de ellas no las podemos ver ni siquiera con un microscopio. Y la ciudad es algo macroscópico, ¿sí? Es algo que podemos ver. Nosotros podemos ver a los trabajadores de la célula, que son los trabajadores, perdón, de la ciudad, los podemos ver. Los trabajadores de la célula, que son las proteínas, en muy pocos casos se pueden ver. La planta eléctrica de una ciudad sería la mitocondria, porque es la que le provee energía a la ciudad, y la mitocondria es la que le provee energía a la célula. Las calles vendrían a ser las fibras de actina y los microtúbulos, que son los componentes del citoplasma, que son los que le van a dar forma, son el esqueleto adentro de la célula. Luego tenemos camiones en la ciudad y quinesinas y dineínas dentro de la célula. Tenemos fábricas en la ciudad que vendrían a ser los ribosomas. Tenemos la biblioteca, que es el ADN o el ARN dentro de la célula, el centro de reciclaje, que vendría a ser el lisosoma. El policía en la ciudad, que tendrían las proteínas chaperonas. Las proteínas chaperonas se llaman chaperonas porque acompañan a otras proteínas y a otras moléculas, dándoles la forma que necesitan para poder funcionar. Y la oficina de correos de una ciudad vendría a ser el aparato de Golgi, que es esta organela grande que empaqueta las distintas proteínas y las lleva a los diferentes destinos dentro de la célula. Y pensar la célula también como si fuera una fábrica, ¿sí? Es una fábrica muy pequeña que no se puede ver o que se puede ver con un microscopio, donde funcionan un montón de mecanismos para darle vida a esta célula, porque la célula es la unidad funcional de la vida. En este caso, les quería mostrar a esta célula. Esta célula es un hepatocito. El hepatocito forma parte del hígado, ¿sí? Los hepatocitos tienen una forma muy particular, que es esta forma medio hexagonal, donde tienen un núcleo que contiene el ADN, por ahí ven el aparato de Golgi, están llenos de mitocondrias, y además los hepatocitos están llenos de glucógeno. El glucógeno, ¿se acuerdan que les dije recién que era esa molécula grande de muchas glucosas unidas entre sí? Entonces, en el nivel celular tenemos un hepatocito
que está formado por las distintas organelas que forman la célula y que contiene al glucógeno, que es esta molécula que recién les mostré. Si nos alejamos un poco y vemos a muchos hepatocitos juntos, vamos a ver un tejido hepático, ¿sí? Formado por muchos hepatocitos, ¿sí? Ahí pueden ver, no sé qué tan duchos están viendo estas imágenes, pero estas imágenes son cortes de tejidos que están teñidos. En violeta está tejido el núcleo de las células y en rosa pueden ver el citoplasma celular. Entonces se ve ahí el núcleo del hepatocito y todo el borde en un rosa más oscuro. Y así para cada uno de los hepatocitos. Estos hepatocitos, este tejido está hecho de todos hepatocitos iguales que se va a juntar con otros tejidos para formar el órgano que es el hígado, ¿sí? El hígado es el órgano que está formado por el tejido hepático, que está formado por hepatocitos, que adentro tienen glucógeno, que tienen glucosa, que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este hígado, junto con otros órganos, ¿sí? Junto con otros órganos, por ejemplo, la vesícula biliar, junto con el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el esófago, va a formar el sistema digestivo, que esto es el nivel sistema de órganos. Y todos los órganos juntos dentro de una persona, en este caso, van a formar al individuo, que vendría a ser el ser humano, que le podemos poner de nombre Roberto, por ejemplo. Esperen que vamos a dejar entrar a una compañera más. Muy bien. Bueno, forman el individuo. Hasta acá es donde tienen que saber estrictamente. Después, si quieren saber que los individuos todos juntos forman poblaciones, o sea, muchas personas forman poblaciones, personas con perros y gatos van a formar una comunidad y personas con perros y gatos en un lugar amplio y demás van a formar un ecosistema y personas con perros, gatos en el lugar amplio con ecosistemas de muchos lugares del mundo van a formar la biosfera. El nivel atómico, volvemos, ¿sí? Retomamos, nos acordamos que las biomoléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. También forman moléculas como, en este caso, la desoxirribosa. La desoxirribosa es un azúcar que forma el esqueleto de la molécula de ADN. La molécula de ADN que ustedes saben está adentro del núcleo de las células, ese ADN. Entonces acá tenemos átomos de carbono, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno que forman una molécula, en este caso es la desoxirribosa. Muchas desoxirribosas juntas, si acá son esos pentágonos naranjas, son todos los esqueletos de desoxirribosas que están unidas por uniones con fósforo, ahí ven el átomo de fósforo, y se van a unir a 4 bases diferentes, ¿sí? Estas se llaman bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. La estructura del ADN, en la estructura del ADN siempre se va a juntar la adenina con la timina, la guanina con la citosina, ¿sí? O la citosina con la guanina. Siempre se juntan todos. Siempre se juntan de a pares y así, formando la molécula de ADN. La molécula de ADN forma o genera una doble hélice, ¿sí? Esta doble hélice de ADN, en donde tenemos ahí la desoxirribosa, que es ese esqueleto que se forma alrededor, tenemos los nucleótidos, ¿sí? Y los pares de bases nucleotídicas que pueden ser guanina, citosina, adenina o timina. Este ADN se va formando una cadena muy, muy larga que va a formar a la hebra de ADN. Esta hebra de ADN va a empezar a enrollarse en forma de doble hélice y luego se va a empezar a enrollar. Acá traje una bufanda, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen por un lado una de las hebras de ADN y por el otro lado otra de las hebras, y
esta molécula de ADN se va a empezar a enrollar formando esa doble hélice, ¿sí? Cuanto más ustedes aprieten de los extremos, yo no me voy a ahorcar, pero cuanto más ustedes aprieten de los extremos, esa doble hélice se va a ir compactando y compactando y va a empezar a enrollarse sobre sí misma. Cuando empieza a enrollarse sobre sí misma, se va a asociar a otras proteínas para generar los cromosomas. Los cromosomas es ADN súper enrollado, muy ordenadamente, y contiene este ADN los genes importantes para la vida. ¿A dónde se guarda ese ADN? En la célula se va a guardar adentro del núcleo. Y el ADN nunca va a salir de ese núcleo de la célula. Este es otro ejemplo más en donde pasamos a distintos niveles de organización, ¿sí? Pasamos de el carbono, el hidrógeno, el oxígeno que les mostré en el anterior, que era el nivel atómico, va a formar la molécula de desoxirribosa. La desoxirribosa va a estar presente en una macromolécula que es el ADN, que va a formar los cromosomas que van a estar adentro del núcleo, que es la organela celular, y el núcleo va a estar contenido dentro de una célula animal, y en este caso les elegí la célula de la epidermis de la piel. Puede ser cualquier otra célula, pero en este caso es la célula de la epidermis, que es el nivel tisular, ¿sí? Son todas células iguales, por ejemplo, las células escamosas de la piel, que van a formar el órgano más grande que tenemos, que es justamente la piel con todas sus capas, ¿sí? Con la epidermis, con todos los vasos que la nutren a esta epidermis y demás, y van a formar a el individuo, en este caso era un niño, que tiene todos los sistemas de órganos, además del órgano de la piel. Volvemos nuevamente al nivel atómico, donde tenemos los átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cada vez que llego a esa diapositiva, alguien quiere entrar a la clase. Ahí está, perdón. Volvemos nuevamente al nivel atómico y en este caso les quiero explicar que los átomos forman lo que se denominan biomoléculas. Estas biomoléculas son 4. Vamos a ver. La primera son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono, a los cuales también se les dicen glúcidos o también se les pueden decir carbohidratos, son compuestos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se llaman hidratos, ¿sí? Hidr de hidrógeno, hidratos porque están hidratados, tienen oxígeno además de hidrógeno, de carbono porque están formados por carbono. Estos hidratos de carbono pueden clasificarse de 3 maneras distintas. Por un lado tenemos los monosacáridos, como yo les había mostrado la molécula de glucosa o la molécula de fructosa. Si se juntan dos, ¿sí? Dos monosacáridos, forman un disacárido, por eso son dos sacáridos, ¿sí? Forman un disacárido, que es la sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar que usan para el café, para el té, para el mate, para lo que sea, o la lactosa, que está en la leche. Los disacáridos se pueden juntar con algunos poquitos y formar oligosacáridos, o se pueden juntar con muchas moléculas de monosacáridos juntos o de disacáridos juntos y formar los polisacáridos. Poli de muchos sacáridos de hidratos de carbono. Dentro de los polisacáridos tenemos al glucógeno, que está formado por muchas glucosas, tenemos al almidón y tenemos a la celulosa, ¿sí? Que está en las plantas. Las funciones de estos hidratos de carbono dentro de la célula y más adelante van a ver también dentro del cuerpo humano, son estructurales, ¿sí? Los hidratos de carbono tienen una forma y dan una estructura. Imagínense una papa, en el centro de la papa está todo el almidón y tiene una estructura bien determinada. También los hidratos de carbono funcionan como una fuente de energía para las células y para los organismos.
Funcionan también para el metabolismo. La glucosa es fundamental para que podamos obtener energía, ¿sí? Para que cada una de las células de nuestro cuerpo puedan obtener energía. Y funcionan también como etiquetas celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hidratos de carbono que están en la membrana de cada una de las células y que le dicen, por ejemplo, a la célula que tienen al lado, yo soy una célula de la piel, yo soy una célula de la sangre. Eso quiere decir que son etiquetas celulares. La glucosa es un hidrato de carbono, es el principal que van a ver y es indispensable para mantener la integridad de los tejidos nerviosos. Bueno, acá les puse hidratos de carbono, tienen monosacáridos como la glucosa, disacáridos, acá están los dos unidos, como la sacarosa o el azúcar de mesa, y polisacáridos. Acá tienen al glucógeno, es esta estructura que ven acá, son muchas glucosas todas juntas. Y acá les puse, por ejemplo, la molécula de almidón, que forma una espiral, ¿sí? Va formando una espiral estructural, ¿sí? Todas estas moléculas, cuando se van haciendo tan grandes, empiezan a adquirir estas estructuras tridimensionales. Y les puse nuevamente que son la primera fuente de energía de la célula, del ser humano, y además que son las etiquetas celulares. Hidratos de carbono no solamente los podemos encontrar adentro de las células, también las podemos encontrar en los alimentos, ¿sí? Todas las harinas, los fideos, ¿cómo se llaman? Las bananas, los granos, todos ellos están formados en gran cantidad por hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono que forman parte, por ejemplo, del pan, se van a descomponer para que nuestras células los puedan usar para obtener energía. Por otro lado, tenemos a las proteínas. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. En algunas poquitas ocasiones están formadas por fósforo, hierro y cobalto. Y consisten de aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que las proteínas pueden sintetizar y otros que no. Por eso, nosotros tenemos que consumir los 20 aminoácidos esenciales. Las proteínas tienen muchísimas funciones dentro de las células y son los trabajadores de las células. Tienen como función la síntesis de tejidos, participan en procesos anabólicos, o sea, en procesos de síntesis, porque ana construye, o sea, todas las cosas que hay que construir en la célula, la construyen las proteínas. También construyen los tejidos corporales y tienen un papel estructural. Por ejemplo, el colágeno es una proteína estructural que le da la forma a las células y es la que necesitamos para no tener arrugas en la cara, por ejemplo. También tenemos enzimas que son proteínas, hay hormonas que son proteicas, por ejemplo la insulina, y forman parte de un montón de procesos dentro de la célula. Estas proteínas, ¿cómo se forman? Las proteínas se forman a partir de la información que está en el ADN. El ADN se va a transcribir, va a pasar a ser ARN mensajero, ese ARN mensajero va a salir del núcleo y va a ir hacia el ribosoma. En el ribosoma, el ARN mensajero se va a traducir en moléculas que se llaman aminoácidos. Acá traje también, hoy traje de todo, un collar de perlas, ¿sí? Cada una de las perlas es un aminoácido dentro de la gran proteína que puede ser todo el collar. Estos aminoácidos son moléculas químicas que van a interactuar entre sí y van a quererse más o menos, por ejemplo, formando una estructura. Ustedes en este caso no la van a poder ver, pero bueno, supónganse que esta es la estructura que tiene que formar la secuencia de proteínas, una estructura que es tridimensional y que va a darle la función a esa proteína. Las proteínas es fundamental que estén bien plegadas para que puedan cumplir su función. Están dentro estas proteínas de la membrana plasmática que rodea las células, están dentro de todas las organelas celulares y tienen funciones específicas. Ahora vamos a ver un poco esto de formar parte del citoesqueleto, convertir el ATP, ¿sí? para que se libere energía,
y permite el pasaje de diversas moléculas de una organela a otra y también de una célula a la otra. Estas proteínas son fundamentales para la vida. Acá les puse, ¿sí?, justamente la estructura de las proteínas, cómo se forma. Tenemos la estructura primaria, que son los aminoácidos, ¿sí?, que es cada una, la secuencia de cada una de estas perlitas, que en realidad lo ideal sería que sean de diferentes colores porque son aminoácidos diferentes, que se pueden plegar formando una hélice, ¿sí?, formando una hélice como si fuera un resorte, o formando algo más chato como si fuera un abanico hecho con papel. Estas hélices alfa y estas hojas plegadas se van a unir, ¿sí?, entre sí para dar la estructura terciaria de la proteína, que es esta estructura tridimensional que yo les digo. Si esta estructura terciaria se tiene que juntar con otra estructura terciaria, ambas generan la estructura cuaternaria de las proteínas y, por ejemplo, está la molécula de hemoglobina, que está formada por varias subunidades. Se llama a la blanca o la negra, son subunidades proteicas. Estas proteínas también las podemos consumir, ¿sí?, y necesitamos consumirlas para poder alimentarnos y que lleguen a las células de nuestro cuerpo, y están presentes en las legumbres, en el pescado, en las carnes rojas, las carnes blancas, en los quesos, en los huevos, ¿sí?, la proteína que está tan de moda hoy en día presente en la yema o en la clara de los huevos, por ejemplo. Por otro lado, tenemos otra biomolécula que se llama lípido. Los lípidos son las grasas, ¿sí?, y son las sustancias apolares. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que no interactúan con el agua, ¿sí?, como por ejemplo los aceites, y tenemos los ácidos grasos y esteroles. Los ácidos grasos pueden unirse, un carbono con el otro se puede unir por un enlace simple, en donde tenemos ácidos grasos saturados, o por un enlace doble, donde tenemos los ácidos grasos insaturados. Estos lípidos, estos aceites también son necesarios para nuestro cuerpo y van a formar parte de la segunda reserva de energía. Van a funcionar como mantenimiento de las membranas celulares. La membrana plasmática que rodea las células está formada en gran parte por fosfolípidos, ¿sí?, que no dejan de ser lípidos que se van a disponer de una forma particular. Más adelante vamos a ver cómo es esta membrana plasmática y además de los fosfolípidos que forman la membrana plasmática, va a estar compuesta por colesterol, el colesterol que necesitamos también para mantener la forma y la estructura de nuestras células. O sea, no es buena una dieta cero colesterol. Entonces mantiene las membranas celulares. Los lípidos sirven además para mantener la temperatura del cuerpo y forman, por ejemplo, los lípidos las ceras de las frutas. Por eso las frutas cuando están muy brillantes es porque tienen esta cera lipídica, y mantienen además nuestra piel sana. Entonces los lípidos son necesarios además para nosotros. Tenemos distintos tipos de lípidos, hay una gran variedad de lípidos. Tenemos el colesterol, que es un lípido muy chiquitito, que se va a intercalar dentro de las células. Tenemos acá esta fosfatidilcolina, es un fosfolípido. Muchas de estas juntas van a formar parte de las membranas celulares. Y tenemos el triacilglicerol, que son los triglicéridos, ¿sí?, que van a formar parte también de las células y de distintos compuestos. También tenemos ácidos grasos que son mucho más grandes. Por ejemplo, acá tenemos al triglicérido, es mucho más grande que la molécula de colesterol. Tenemos los ácidos grasos o los fosfolípidos, son mucho más grandes. En estas moléculas, cada uno de los triangulitos estos tiene un átomo de carbono en cada una de las puntas, ¿sí?, para que se entienda. Y esta parte puede interactuar con moléculas de agua y todo el resto de la molécula no puede interactuar con la molécula de agua. Es por eso que cuando ponemos lípidos, por ejemplo aceite y agua, dentro de una olla, nunca se van a juntar el agua y el aceite, porque tienen estructuras completamente distintas que no son compatibles entre sí.
Los lípidos los podemos encontrar en el aceite, en las aceitunas, en la palta, en los distintos lácteos, en todo lo rico que hay en esta vida hay lípidos, lamentablemente. Bueno, y por último, el último grupo de biomoléculas son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos forman dos moléculas principales. Por un lado, el ADN, del que ya hablamos un rato largo, y por el otro lado, el ARN. El ADN está formado por un azúcar que es la desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. En cambio, el ARN está formado por una ribosa. Entonces, por eso es ácido ribonucleico, ¿sí? El azúcar que lo forma es una ribosa. Las principales diferencias las pueden ver acá en esta figura. Acá tenemos una doble hélice y el ARN forma una hélice simple, ¿sí? Otra diferencia importante es que el ARN tiene, en vez de timina, como tiene el ADN, tiene uracilo, que es otra base nitrogenada diferente. Fíjense que acá hay un átomo de carbono y 3 de hidrógeno y acá no está ese átomo de carbono y 3 de hidrógeno. El ADN almacena toda la información genética y el ARN es esta molécula a la cual el ADN se va a transcribir para poder salir del núcleo. Este ARN, en este caso vamos a imaginarnos que es ARN mensajero, que después va a ir, ¿sí?, adentro del ribosoma, en donde se va a encontrar con este otro que se llama ARN de transferencia, ¿sí?, que tiene esta forma como de trébol, el ARN de transferencia. Y está formado también por las bases citosina, guanina, adenina y uracilo. Son esos nucleótidos que forman parte del ARN, en este caso de transferencia, o el ARN mensajero. ¿Dónde encontramos estos ácidos nucleicos? Bueno, el ADN, por ejemplo, es nuestra huella digital, ¿sí? Donde cada uno tiene el propio ADN, cada célula tiene los genes que se expresan para poder dar distintos tipos de células. Tenemos el ARN de transferencia, que les dije recién, que es el que va a aparecer después de la transcripción. Tenemos ARN ribosomal, que va a formar parte del ribosoma. ARN mensajero, que va a formar las proteínas o sea, que cuando se traduce va a formar proteínas. Y acá tenemos también una molécula de ARN para que vean cómo es su estructura tridimensional. Y para darle un poco de novedad, el ARN es el que está adentro de la cápsula del coronavirus que nos tiene a todos en nuestras casas. El material genético del coronavirus es ARN. También les quería mostrar dos organelas súper importantes para la vida en general. Una de ellas es la mitocondria, es esta organela que tiene una membrana externa y una membrana interna que está toda doblada, ¿sí? En su interior tiene algo de ADN y estas mitocondrias se encuentran dentro de las células animales y le dan energía a las células principalmente. Otra mitocondria, otra organela que es muy importante, es el cloroplasto, que se encuentra dentro de las células vegetales y tiene esta forma tan particular en donde se apilan unas cositas que se llaman tilacoides y también hay ADN por ahí dando vueltas. Son dos organelas muy importantes que forman parte de las distintas células. Las organelas forman parte de las células que son las mismas células que vimos en la clase pasada, ¿sí? Distintos tipos de células de los distintos tipos de tejido van a tener dentro las organelas, por ejemplo, las mitocondrias. Acá les puse de vuelta, ¿sí?, las células adiposas, las células del cartílago, las células secretoras, las células musculares, todas estas son células que forman parte del ser humano y que van a formar los tejidos para formar los órganos dentro del individuo. Por último, siempre fuimos en orden ascendente de los átomos hacia el individuo.
Parecía que estaba bueno ir una vez en orden descendente. Vamos a tener una persona, ¿sí? Esta persona está formada por un sistema circulatorio. Ese sistema circulatorio está formado por el corazón, por todas las arterias, venas y demás. Este sistema circulatorio nos acercamos dentro de un vaso sanguíneo en donde vienen los glóbulos rojos, en donde hay gran cantidad de plasma, y está formado ese capilar por células que se llaman endoteliales. Son estas células musculares que van a generar la contracción de estos capilares. ¿Sí? Tenemos todas las células endoteliales en este capilar. Esas células endoteliales están formadas por una proteína que se llama tubulina. La tubulina es una proteína del citoesqueleto de las células, es la proteína que les da la forma. Si logran ver, ¿sí? Esta tubulina forma todo este esqueleto. Ven que hay como un agujero en el medio, el agujero es del núcleo, pero forma todo este esqueleto que le da la forma a la célula endotelial, esa forma alargada y medio chata. Está formada por toda proteína que es tubulina. Esa tubulina, si nosotros pudiéramos hacer un zoom y verla, es una proteína de esta forma. Se mueve la proteína tubulina y se forma y se desarma constantemente. Se forma con estos dímeros, con estos aminoácidos que se van a usar para formar las proteínas, ¿sí? Tubulina. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom y ver cada uno de los circulitos estos que forman a la tubulina, veríamos esta estructura celular, en donde están las hojas plegadas beta, que son estas que les dije yo que eran como abanicos, las hélices, ¿sí? Alfa, y todas juntas forman la proteína tubulina. Si nos pudiéramos meter más adentro, veríamos que uno de los aminoácidos que forman a esta proteína es este, que es el triptofano, que está formado por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y átomos de carbono. Todos esos esqueletos, cuando vean esas formas hexagonales raras, son todos esqueletos de carbono. En este caso, el triptofano está formado por un átomo de nitrógeno. Si nos pudiéramos meter adentro del átomo de nitrógeno, podríamos ver que el átomo de nitrógeno está formado por 7 protones que tienen carga positiva, 7 neutrones que no tienen carga y 7 electrones. Acá se los dejé todo junto porque si no, no lo iban a poder ver, pero bueno, la idea es esta, ¿sí? El individuo está formado por un sistema de órganos, que es el sistema circulatorio, que está formado por el tejido sanguíneo, que está formado por las células endoteliales. Esas células endoteliales están formadas por la proteína tubulina está formada por el aminoácido triptofano, y ese aminoácido tiene átomos de nitrógeno que van a formar, que van a ser la partícula más pequeña de materia que podamos ver. Acá les dejo también un resumen, ¿sí? Vamos de el nivel subatómico, que son los protones, los neutrones y los electrones, al nivel atómico, al nivel molecular, macromolecular, las organelas celulares, las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas para formar un individuo, para formar una población, para formar una comunidad, para formar un ecosistema y finalmente formar la biosfera, que es todo lo que está vivo dentro de este mundo. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sobrevivieron? Vamos le voy a dar pie a Juani. ¿Dónde anda Juani? Que les va a hacer algunas preguntas. Acá estoy. Ahí las comparto. Vamos a hacer algunas preguntas para ver si entendieron esta primera parte hasta acá.
Mientras Juan comparte, ¿querés que te diga algunas que surgieron? Dale, me encantaría. Nahuel preguntó, ¿las células de un tejido varían los tamaños? Sí, pueden variar en tamaño. ¿Sí? Las células de un tejido son todas la misma célula, porque expresan, por ejemplo, tienen las mismas etiquetas celulares y demás, y pueden variar de tamaño. Podés tener hepatocitos más grandes, hepatocitos más chiquitos. Y algo del ATP preguntaron, pero no me acuerdo quién fue, porque justo lo leí y se pasaron otra pregunta. No sé si era qué significaba ATP, a ver si alguien me puede poner por perdón. o algo. ATP es adenosin trifosfato, y el adenosin trifosfato es una molécula que tiene alto contenido de energía, ¿sí? Tiene alto contenido de energía cada vez que está formada por 3 fosfatos. Cada vez que se rompe el enlace entre un fosfato y el otro, se liberan grandes cantidades de energía dentro de la célula. ¿Y cuáles forman el cromosoma? ¿Cuáles qué? ¿Cuáles forman? Te digo la pregunta textual. ¿Cuáles forman el cromosoma? Bueno, el cromosoma está formado por ADN, por la cadena de ADN que está formado por las bases nitrogenadas, está formada por el azúcar que es la desoxirribosa, está formado también por fósforo. Todas esas moléculas se van a agrupar y se van a formar, ¿sí? El ADN tiene su forma de doble hélice, tiene un surco mayor entre una de las hélices y un surco menor. O sea, si ustedes ven los dibujos bien hechos del ADN, tienen así los surcos mayores, los surcos menores, y se va a ir doblando, 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 hasta juntarse en cromosomas. O sea, el cromosoma es un cúmulo muy, muy grande de este ADN. Juan, vos cuando estés para compartir, Juan, compartí, no te hagas problema y nosotros mientras vamos. Nosotros te vamos haciendo tiempo. Ya tengo todo igual, ¿eh? Ah, bien. Ahí les paso el código. Bueno, las preguntas las van a hacer en mente otra vez. El código es 4533 456. Ahora lo puse en el chat. Genial. 4533 456. Sí. Chicas, chicos. Sí, la célula animal. La célula animal sí, tiene diferentes formas. Hay células animales que son musculares, por ejemplo, que tienen una forma. Células animales como el espermatozoide, que es la célula más pequeña con una cola. Células animales como el ovocito o el óvulo, que tiene la forma más grande. Y mantiene las organelas. En la gran mayoría, las células tienen todas las organelas. Por ejemplo, un espermatozoide no tiene casi ninguna organela. Solamente tiene mitocondrias para darle energía y el núcleo y una vacuola muy grande, pero no tiene otras organelas. Ahí no sé si se está viendo. Sí. Ahí se ve la J. No, ahí veo yo, se ve. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Uy, solamente hay 36, vamos chicos, 10 me abandonaron la clase. Dijeron basta, no queremos escucharte más. Ya está. El código es, ahí arriba está, 4533-456. Si lo ven en la página, lo que muestra Juan, lo que comparte, aparece arriba el código. ¿El ARN qué función cumplía? El ARN va a ser el encargado de poder salir del núcleo. Como el ADN no puede salir del núcleo, se va a transcribir en la molécula de ARN que va a salir del núcleo y va a ir hacia los ribosomas para traducirse en una proteína. Lo vamos a ver más adelante, esto de la síntesis de proteínas también. Y el ARN también es material genético, por ejemplo, de los virus, ¿sí? Los virus como el coronavirus, el material genético que tiene ese virus es el ARN. Joaquín dice, mi duda es si solamente hay 4 biomoléculas, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Sí, en lo que a ustedes les respecta hay 4 biomoléculas y nos vamos a mover en esas 4.
Son grandes grupos, ¿sí? De biomoléculas. Después hay distintos tipos dentro de cada una. ¿La timina y el timo tienen algo que ver? Nada que ver. Timina habrá sido la hija del timo, no, mentira. Nada que ver. ¿Cuántos vamos, Juan, que no veo? 121 van. Sí, 121. ¿Y cuántos somos? 155. Bien. Si queda en algún momento frisado, Juan, el número, pasa a otra si podemos. Por ahora está avanzando. Está en Bueno. 124, 25. Te pregunto porque no lo veo el número, por eso. Lentes no sé para qué tengo, pero no lo veo. Me tengo que acercar acá y tampoco. No sé si dice ni 123, dice. 125 dice. Ah, bueno, bien. No, ahí se quedó, me parece. Ahí quedó, quedamos. pasar Bueno, ahora. bastante, pará. Sí, Bastante pará. bien. Apurado estaba muy bien. Chao, chicos. Se tiene que ir, me parece. Me tengo que ir. Bastante Estoy con bien. Sandra. Las bases nitrogenadas, ¿sí? Son adenina, timina, citosina y guanina. Uracilo es una base nitrogenada, pero del ARN, y la piridina no es ninguna base nitrogenada. No, el primer nivel de vida no es la molécula. El primer nivel de vida, perdón, que yo leí justo la pregunta. Primer nivel de vida es la célula. Todo lo que está antes de la célula no tiene vida. Las moléculas no tienen vida, los átomos no tienen vida. Se puede discutir si los virus tienen vida, pero las organelas tampoco. Joaquín, respondiste mal. Y Joaquín puso el átomo. ¿Y por qué se llama biomolécula? Porque son las moléculas que forman la vida. Biología es porque es la ciencia que estudia la vida. El átomo no tiene vida, chicos. Imagínense que el átomo de oxígeno que ustedes respiran están respirando vida. Claro. Bueno, depende para quién lo interprete. No seas mala. Bueno. Pero no tiene vida. Yo respiro vida, puedo decir. Claro. Vos podés respirar vida porque estás respirando. Andate a ver. Bueno. Te maté ahí, ¿eh? Ahora sí podemos pasar a la otra pregunta. ¿Pasamos? Sí. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Las que pusieron ahí la mayoría. Y vamos con la siguiente. Con la flecha, Juan. Ay, soy nuevo en esto. Te perdonamos. Tan. A ver, ahí 123. Juan está nervioso. Sí, le mandé audio a Moni preguntando cómo se hacía esto, no entendía nada. Todos vamos Juan, aprendiendo. queda entre nosotros. Los chicos no No, tienen está que bien. No, pero todo es aprendizaje. Aprenden ellos, aprendemos nosotros también. Claro. ¿Cuál? Me parece que nos quedamos 125 nada más. A ver. O hay más, Juan. No, a ver, 26. Bueno, le mando. Sí. Mándele. Así los chicos pueden descansar aunque sea 5 minutos, 10. ¿Cuáles de estos compuestos forman enzimas y hormonas? A ver. A ver. No aparece ninguno. Están contestando varios, ¿no? Enzimas y hormonas. Sí. Acuérdense que les dije una hormona. Sí, se puede poner uno solo, ¿sí, no, Juan? Sí. Sí. ¿Cómo uno solo? Sí, es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Tita. No, Nahuel, no seas... Cliqué mal, dijo Nahuel. A ver. Sí. Vamos a ver. Ay, Nahuel.
No sé si te creo. 5, 4. A ver qué contestaron. No, ¿qué me contestaron? ¿Qué hicieron, chicos? Por favor, ¿qué pasó? Ay, no, nos vamos, chao. Cami, no veas. Ay, sí. Camila, por favor, te infartas. ¿Qué querías poner, Estaban Nahuel? todos Lo vas a dormidos. decir ahora. Se durmieron todos en el transcurso de la clase. Algo aprendí hoy, dice Joaquín, me mata. Bien, Joaquín, vamos. Yo no sé, me Aprendiste que no era lípidos, ¿viste? ¿Qué, no los dejó? Bueno, chicos, lípidos no. No, ¿por qué no? Fue muy rápido todo. No empieces. Es mucha información, de a poco, dice. No, les quiero decir algo. Puse lípidos, dice Nahuel. Importante esto. Las proteínas son las que forman enzimas y hormonas. Acuérdense, por ejemplo, de la hormona insulina, ¿sí? Si hay algún diabético se va a acordar mejor que todos ustedes. Es una hormona y es una proteína. Las enzimas son las trabajadoras más rápidas de la célula, son las que aceleran todas las reacciones de la célula para que sean compatibles con los tiempos de la vida. Porque si no hay reacciones, por ejemplo, si una reacción es que, me gusta esto de los collares, si una reacción es que este collar tiene que juntarse con el negro. Imagínense que están adentro de una célula y estos collares andan viajando por ahí, y no se encuentran nunca, a menos que venga una enzima, que va a ser una proteína, que va a agarrar y les va a decir, vení, ustedes se tienen que juntar, ¿sí? Eso es lo que hacen las enzimas, aceleran las reacciones biológicas y son proteínas. Muy bien. Primera parte. Muy bien, lípidos no me imaginé nunca. Bueno, vamos a hacer una cosa Un cortecito. para darles un poco de felicidad. Van a tener 10 minutos de recreo donde les pedimos, por favor, que no se desconecten, apaguen la cámara, apaguen el micrófono así como están, se toman 10, 15 minutos, se van a descansar, tómense un café, agua, vayan al baño y vuelven a las 7:15, no, a las 8:15. No, 8:15. ¿Sí? Vayan a pensar si van a consumir un lípido, una proteína. ¿Hasta qué hora es la clase? Así que los dejamos tranquilos. Y vamos a ver, Sandra, Vamos a ver. cuánto le dispone Sandra de tiempo la parte. Pero no se desconecten, así no tienen que volver a conectarse y tardamos un montón. Bueno, son las 8:10:15 más tardar en línea. Exactamente. Vayan tranquilos. Justo hoy tuve consulta con la nutricionista. Bueno, Igual me contestaste mal, Nahuel. igual Nahuel pusiste lípido, Nahuel. Para mí se confundieron las enzimas con la membrana celular. Me perdí una parte que fui al baño. Ah, puede ser. Puede ser. Bueno, vayan tranquilos que vamos todos a tomar algo y volvemos. Vamos a tomar algo y volvemos. Está tan tildada mi computadora que no puedo ni apagar el micrófono. Déjala así, total cerrar la puerta ya. No se te escucha, Cami, así que no sé. Ay, perdón.